Entonces, continuamos entonces con, creo que es la última parte ya de cinética química. Ya vamos a seguir concluyendo ya creo que esta parte de la velocidad de reacción en ciertos compuestos y demás. La semana pasada nos quedamos en mecanismos de reacción, en catalizadores homogéneos. ¿Qué era un catalizador homogéneo? Dice, existe en una misma fase que los reactivos. En la misma fase que los reactivos, dice, los ácidos fuertes funcionan como catalizadores homogéneos en la hidrólisis de heterogéneos. Un catalizador heterogéneo está presente en una fase diferente que la de los reactivos. Son normalmente sólidos y disminuyen la energía de activación proporcionando superficies sobre las que pueden tener lugar las reacciones. Y nos da acá algunos ejemplos. El platino, paladio, níquel se usan frecuentemente en forma de sólidos finamente divididos para proporcionar superficies en las que pueden tener lugar reacciones heterogéneas. Bien, ¿qué era un catalizador? Haciendo un repaso de la semana pasada. ¿Qué era? ¿Se acuerdan que eran enzimas, o la mayoría se utilizaban como enzimas en la parte biológica, ¿verdad? Era un sintetizador, aquel que hacía el rompimiento o la clasificación de compuestos, ¿verdad? ¿Sí? Para poder procesarlo, ¿verdad? Acá luego justamente lo dice. Los catalizadores son sustancias que se pueden añadir al sistema de reacciones para aumentar la velocidad de reacción. Claro. Si, por ejemplo, nosotros no teníamos, o si una persona que es intolerante a la lactosa, ¿por qué es intolerante a la lactosa? Porque no tiene un catalizador, no tiene una enzima llamada ¿qué? Lactasa, ¿verdad? Que no puede sintetizar, no puede, no tiene su cuerpo esa enzima, entonces no puede aumentar la velocidad de reacción, o sea, no, vamos a decirle, no digiere, ¿sí? Hablando en términos sencillos, no digiere su cuerpo eso, por eso que directamente se va a dónde? Al fondo a la derecha. Entonces, dice, permite que las reacciones tengan lugar mediante caminos alternativos que aumenten las velocidades de la reacción, disminuyendo las energías de activación. La energía de activación disminuye en todas las reacciones catalizadas. Entonces, y existían entonces dos tipos de clase de catalizadores, los homogéneos y los heterogéneos. Los homogéneos, dicen, son aquellos que existen en una misma fase que los reactivos. Y normalmente, ¿cuáles son los catalizadores homogéneos? Los ácidos fuertes. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dado clase anterior ya? La parte de ácido fuerte, ácido débil, base fuerte, base débil, la parte de ácido y base. Entonces los ácidos fuertes son catalizadores homogéneos en la hidrólisis de los genes. ¿Qué era hidrólisis? ¿Qué significa hidrólisis? ¿Qué significa hidrólisis? Hidro viene de ¿qué? De agua, ¿verdad? Y lisis, rompimiento, ¿verdad? Rompimiento, sintetización, ¿verdad? Es un sinónimo. Entonces, el movimiento del agua, vamos a decir, el método de separación del agua, ¿sí? O a través del agua. Y bueno, un catalizador heterogéneo dice está presente en una fase diferente que las de los reactivos. Como por ejemplo, en forma teórica, podría parecer una diferencia entre estos dos, ¿verdad? Normalmente, ¿cuáles son catalizadores heterogéneos? Dice, ahí te muestra tres ejemplos: platino, paladio y níquel. ¿Sí? Son catalizadores o pueden tener lugar a reacciones heterogéneas. ¿Está? Mecanismo de reacción, la forma en que reaccionan.
El camino, dice, por etapas por el cual tiene lugar una reacción se denomina su mecanismo. Algunas reacciones tienen lugar en una sola etapa, dice. Pero la mayoría de las reacciones ocurren en una serie de etapas elementales. Los órdenes de reacción de cada etapa son iguales a los coeficientes de cada etapa. En muchos mecanismos, una etapa es mucho más lenta que las demás. Una reacción nunca puede tener lugar más rápidamente que su etapa lenta. Bien, ahora lo que te explica es que, de acuerdo a cierto tipo de reacción que tengas, la mayoría tiene una reacción, vamos a decirlo de alguna manera, por etapas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te dice acá en la última parte? Muchos mecanismos, una etapa es mucho más lenta que la de los demás. Y una reacción nunca puede tener lugar más rápidamente que su etapa lenta. O sea, si está pasando por un proceso lento, no es que va a terminar rápido, no. Va a terminar lento. Eso es lo que nos dice acá. Esta etapa lenta, dice, se llama etapa determinante de la reacción. Vamos a fijarnos un poco en este ejemplo. Tenemos dióxido de nitrógeno, ¿sí? Más CO. ¿Qué vendría a ser esto? Carbono, ¿qué valencia tenía? 2 y 4, ¿verdad? Entonces esto es anhidro carbonoso. ¿Sí, verdad? Ok. Para darte lugar, ¿verdad? Estos son tus reactivos y estos son tus productos, ¿verdad? Vamos a decirle, la separación, mira un poco de tu dióxido de nitrógeno, uno de tus oxígenos se separa para formar ¿qué? CO2, o sea, dióxido de carbono. El que está acá. Bueno, ¿qué dice acá? En la etapa 1, te muestra acá vamos a decirle dos moléculas de dióxido de nitrógeno como reactivo, ¿no? Para darte que una molécula de NO3 más una molécula de NO2. Vamos a decirlo para que se entienda mejor. A ver, si por ejemplo tenemos 2 carbonos más 3 carbonos, lo ideal sería de que ¿cuántos vamos a tener? 5 carbonos, ¿verdad? O sea, no, una suma. ¿Sí? Pero yo 5 carbonos, yo esto puedo poner como 4 carbonos más un carbono, ¿verdad? O podría poner 3 carbonos más 2 carbonos, no también. O podría poner un carbono más 4 carbonos, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, lo que hace es, vamos a decirlo de una manera desglosa. ¿Sí? Tenemos dos moléculas, entonces una molécula de NO2 más una molécula de NO2 te va a dar NO3, ¿sí? Más NO. Este tipo de reacción, vamos a decirlo, en donde no se separan por completo, donde la suma no es directa, por decirlo de una manera que se entienda, es una reacción lenta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo agarro, tengo 2 carbonos más 3 carbonos, no pongo directamente 5 carbonos, ¿verdad? Sino que pongo en forma desglosada, así yo digo, es una reacción lenta. ¿No? Acá, en la etapa 2, fíjense, tengo NO3 más CO, ¿sí? NO3 más CO, para que me dé ¿qué? CO2 más NO2. Fíjate acá lo que pasó. En la etapa 1 eran básicamente los mismos elementos formados entre sí, ¿sí? Lo único que va a cambiar es la cantidad de oxígeno o de nitrógeno, lo que sea. Pero fíjate acá en la etapa 2. Son, vamos a decirle, compuestos relativamente diferentes. Estos son. En donde, ¿qué pasa? Bueno, en este caso el CO agarró un oxígeno de acá para
para formar CO2. ¿Sí? Lo que ocurra y te forma NO2. Ese tipo de reacción es una reacción rápida. ¿Por qué es una reacción rápida? ¿Por qué es una reacción rápida? Porque acá no hubo un desglose de una misma molécula, sino que se intervino o interfirió dos moléculas diferentes. ¿Está? ¿Sí? Vamos a decirlo de una manera para que ustedes pillen al momento de hacer los ejercicios. Porque después de esto ya viene el ejercicio. Dice, entonces, fíjense acá, tenemos las dos etapas, ¿verdad? La etapa lenta y la etapa rápida. Entonces, me quedaría NO2 más CO, que es esta que está acá. Si se fijan, esto que está acá es esto que está acá. Esto ya es el resultado de las dos etapas. Se dan cuenta que este proceso tuvo que pasar por dos etapas. ¿Sí? Tuvo que pasar por dos etapas. Bueno, una etapa lenta, dijimos ya por qué. Porque un mismo compuesto se desglosó nuevamente. ¿Sí? Y vamos a decirlo, tardó más en reaccionar. Y luego en la etapa rápida, cuando ya intervinieron dos compuestos diferentes. ¿Sí? En donde, vamos a decirlo, un compuesto le sacó, le robó, le quitó un oxígeno al otro para que pueda estar en equilibrio en sí. Entonces, esto que tenemos acá, que es la misma que está acá, tuvo dos etapas antes de formarse. Un ejemplo nomás. Dice, la velocidad a la cual ocurre la etapa lenta limita la velocidad a la cual tiene lugar la reacción global. La ecuación ajustada para la reacción global es igual a la suma de todas las etapas individuales, dice. La ecuación ajustada que tenemos acá para la reacción global es igual a la suma de todas las etapas individuales. O sea, esto es igual a la etapa 1 más la etapa 2. ¿Sí? Ok. Usando los datos experimentales se postula, dice, un mecanismo por el cual puede tener lugar una reacción. Tenemos otro ejemplo. Fíjense que tenemos esta reacción. Esta reacción que está acá. Y tenemos monóxido de nitrógeno, dos moléculas de monóxido de nitrógeno con bromo para darte dos moléculas de ¿qué sería esto? A ver, NOVE. Bueno, no importa el nombre ahora. Tenemos esta reacción. Un ejemplo. Esta reacción tuvo que pasar por etapas. ¿Sí? Obligatoriamente, no importa si la reacción es sencilla o no importa si es que vos, por ejemplo, tenés que sodio más cloro te va a dar cloruro de sodio, ¿verdad? Una reacción sencilla. Tuvo que pasar por etapas. ¿Sí? Entonces, tenemos que esta reacción que tenemos acá, esto ya está balanceado, si se fijan. Ya está balanceado, por eso mantiene ahí 2 y acá 2 también. Ya está balanceado. Tuvo que pasar ¿por qué etapa? Fíjense. Monóxido de nitrógeno con bromo para darte NOBR2. Si se fijan que estas reacciones básicamente antes de la ecuación balanceada. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? NOBR2, que vendría a ser ya juntando estos dos, ¿sí? Si se dan cuenta, estos dos se juntan. NOBR2 más otra molécula de NO. Fíjate cómo quedó acá, mira. Teníamos dos. La reacción original, 2NO más Br2 para que te dé 2NOBr.
podemos decir, bueno, juntar estos dos. Una molécula de esto, te sobró una molécula todavía. Usaste NO, te sobró un NO todavía. Juntaste con BR2 para que te deje NO BR. ¿Verdad? NO BR2, porque esto le distribuye. Te sobró un NO todavía. Entonces, esa es la otra reacción que está ahí. ¿Sí? Esa es la otra reacción. Entonces, ese NO juntamos nuevamente con este BR2 para que te dé, o sea, más la misma reacción más el NO que estamos ahí, para que te dé que 2 NOB, que es una reacción. Sumando esas dos etapas, sería lo que nos forma 2NO más BR2 para que te dé 2NOB. Pasó por dos etapas. Bueno, atendemos. ¿Por qué esta primera reacción fue rápida? ¿Por qué esta primera reacción, la que está acá, tuvo lugar a una reacción rápida? Quiero que me respondan todo esto. Estuvimos hablando recién que hacía que sea lento, que sea rápido. ¿Por qué ocurrió una reacción acá rápida? ¿Cómo son los compuestos entre sí? Son diferentes, ¿verdad? Son diferentes para dar lugar a otro compuesto que es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando es así, la reacción es rápida. Ahora, fíjate en la otra etapa. Tenemos NOBR2 y NO, ¿verdad? Y acá, para que te dé 2NOBR. Fíjate, ¿cuál le vamos a decir el compuesto que no cambió el NO? ¿Verdad? Entonces, por eso acá la reacción es lenta. ¿Está? Y fíjense cómo quedó tu ecuación o tu ley de la velocidad. V es la constante K de la velocidad por NO2, o sea, NO al cuadrado por BR2. ¿Sí? ¿Y esto de dónde se saca? De tu reacción original. En realidad de tu reacción. ¿Sí? De ahí sacas. Cuando tenías la ecuación general, vamos a decirle, tu ecuación de velocidad es mucho más rápido de explicar. Fijémonos en el ejemplo 2. Tenemos hidrógeno, azotado gaseoso, yodo, azotado gaseoso, para darte ¿qué? 2 yoduro de hidrógeno. También en estado gaseoso. Fíjate cómo es la ley de su velocidad. De acuerdo a su reactivo, ¿viste? Acá hay H2 y uno más. Una molécula de H2. Acá tenemos una molécula de hidrógeno. De yodo. Por eso está la 1 más. ¿Está? Bueno. Por más que, como te dije, acá el proceso es sencillo. ¿No? Un poco. ¿Sabes? Hidrógeno con yodo. Hidrógeno. Es un yoduro de hidrógeno. Sencillo, así como estos cloruros de sodio que tenemos acá. Es sencilla la reacción, pero pasó por etapas. Primero. ¿Cuál es la etapa que pasó? Fíjate ahora. Fíjate que el yodo, ya con la ecuación balanceada, en el producto tuvo 2 de yodo, ¿verdad? De yodo 2 pasó a tener 2 de yodo. ¿Sí? Y fíjate un poco acá. ¿Por qué es una reacción rápida? Porque se trata de un solo elemento y del mismo elemento. ¿Está? Fíjate. No es lo mismo decir un compuesto que un elemento. ¿Sí? Atender que eso al momento de hacerlo.
Acá fíjate, es el mismo elemento, sí, es yodo. Acá, ¿por qué acá esta era lento? Porque eran compuestos. NO con NO es un compuesto, ¿verdad? Entonces tu reacción ahí va a ser lenta. Pero si es de elemento a elemento, tu reacción va a ser rápida. Atendé que eso es el momento de hacer. Acá, ¿por qué la reacción es rápida? Fíjate, vamos a fijarnos nuevamente. Tenemos yodo con el hidrógeno, ¿verdad? Para que te dé, ¿qué te va a dar primero? 2 de hidrógeno con 1 de yodo. Se dan cuenta que básicamente es unir todo, vamos a decirle, todas las formas posibles que pueda haber la reacción. Primero, este para que te dé esto. Segundo, este con este para que te dé esto con esto. Y después, la tercera reacción sería este con este, con 1 de hidrógeno para que te forme. Fijémonos en la segunda reacción. Yodo con hidrógeno. ¿Qué te da? 2 de hidrógeno, 1 de yodo. ¿Sí? No, aquí les voy a poner 2 de hidrógeno, 2 de yodo, porque acá el 2 de yodo ya pusiste en tu primera reacción. Ya no es necesario. La otra combinación que vas a tener, 2 de hidrógeno con 1 de yodo. ¿Ah? Decime, ¿por qué una reacción rápida, perdón? ¿Por qué una reacción rápida? Porque se trata de diferentes. La última combinación sería hidrógeno 2 con 1 de yodo. Incluso si es que querías hacer más, una etapa más que podrías haber hecho, podía haber puesto así. Voy a poner como una alternativa. De hecho, esto ya no le puso acá el ejercicio porque iba a ser muy largo. Lo que podía haber hecho es así: hidrógeno 2 con 1H más E más otra H, ¿verdad? Podría haber puesto eso. Si vos hiciste ioduro con el hidrógeno, ¿verdad? Con 2 de hidrógeno, y luego le sumaste 1 de yodo otra vez, ya que el yodo tiene 2 como en sí, ¿verdad? Podría haber hecho esto nomás también, ¿verdad? Pero para la cuestión te iba a dar lo mismo que acá. Por eso básicamente el ejercicio, o sea, el libro, ¿verdad? Omitió no otra vez el paso, porque te iba a dar la misma reacción que tal. ¿Está? Entonces, esa es otra combinación que podía haber hecho. Ahora, acá, ¿por qué acá la reacción es lenta? ¿Por qué la reacción es lenta? ¿Quién es el que cambió? HI con H. ¿Ah? Compuesto con compuesto. Por eso la reacción es lenta. ¿Sí? Compuesto igual con compuesto igual. Ahí es donde hubo el cambio. Por eso tu reacción es lenta. ¿Sí? Para que al final, sumando todo esto con una raya fraccionaria, sumas te dé tu reacción original, que es esta. Para este caso, yo tengo este del cloruro de sodio. De hecho, que el cloruro de sodio sencillo, de por sí lo es sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos podés haber hecho, verdad? Ponerle, a ver qué puede ser otra reacción que sea sencilla, pero que tenga, ¿cómo decirle? Valencias. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Para poder sacar las etapas. A ver.
¿Esto qué tipo de reacciones? ¿Cómo se llama esto? Peróxido de calcio, porque es la combinación de óxido más oxígeno, ¿verdad? Para que te forme peróxido de calcio. Bueno, la pregunta es: ¿está balanceado o no está balanceado? No está balanceado. Tenemos que balancear. ¿Dónde le vamos a agregar un número a esto? ¿Cómo es la forma de balancear? Primero el metal, después el no metal, después el hidrógeno y por último el oxígeno. Esa era vamos a decirle, el orden. Metal. Acá yo tengo calcio 1, perfecto, está bien. No tengo hidrógeno, no tengo metal, bueno, me voy con el oxígeno. Tengo 1 más 2, tengo 3 y acá tengo 2. No está balanceado, necesito balancear. Fíjate que si yo agarro, pongo acá un 2. Ahí va a ser 2 por 1, 2, más 2, 4. Y acá, si yo agarro y multiplico por 2, 2 por 2 va a ser 4. ¿Se balanceó el oxígeno? Se balanceó. Pero el calcio se balanceó también. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Ahí, esa es la reacción balanceada. Bien. Vamos a hacer subetapas. Podemos hacer largo si queremos. Fíjate. ¿Qué puede ser una reacción acá? Yo no sé, a ver, trato de poder calcular. ¿Qué podría ser acá una reacción? Yo puedo decir KO2, ¿verdad? Más O. ¿Ya no? Para que me dé KO, ¿verdad? Vamos a hacer primero. Otro. ¿Qué puede ser otro? ¿Qué puede ser otro ahí? Otra etapa. Vamos a crearle etapas acá antes que llegue a él. ¿Qué puede ser otra etapa? Otra combinación que pueda haber. ¿Cuál puede ser? Bien, pues. Cualquiera sea, no importa si no es o piensan que no es. En tu reactivo y después en tu producto también. ¿Cómo puede ser otra reacción ahí? ¿Qué podría ser ahí? Otra reacción. Yo puedo poner 2 KO2 otra vez más O para que me dé 2 KO. Y ahí esto pongo ahí y se me forma esto. ¿Cómo son las reacciones acá? ¿Cómo son las reacciones? Quiero que me digan cómo son las reacciones acá para el peróxido de calcio. ¿Cómo son estas? ¿Son rápidas o son lentas? No lo doy más. Y son para ambos casos. ¿Rápido o lento? Lentas. Ambas reacciones van a ser lentas. Lenta y lenta. ¿Está? Entonces, este es un ejemplo que puse, ¿verdad? Vamos a decirle para que tengan en cuenta que no precisamente van a ser compuestos muy estrafalarios, son compuestos sencillos, ¿verdad? Entonces, reactivo.
se consume más del que se forma y producto se forma más del que se consume. Intermedio de reacción se forma en las etapas, después se consume en igual cantidad en etapas posteriores y el catalizador se consume en la primera etapa y se regenera en igual cantidad en etapas posteriores. Atendé lo que dice. Los reactivos se consumen más de lo que se forma, o sea, estos. El producto se forma más del que se consume. Fíjate, tenía H2, o sea, un H2, un I2 que formó dos HI. ¿Sí? Es como decirlo, podemos dejar esto en forma de moles. Un mol de H2 más un mol de I2 para que te dé 2 moles de HI, ¿verdad? Podríamos decir de esa manera también. ¿Sí? Y fíjate, hay más cantidad en el producto, sí hay más cantidad en el producto que tu reactivo. Intermedio de reacción se forma, dice, en las etapas, sí, las etapas. Después se consume en igual cantidad en etapas posteriores y mira, el catalizador se consume en la primera etapa y se regenera en igual cantidad en etapas posteriores. De toda esta reacción, ¿cuál es el catalizador? A ver si identifican. Si me identifican, bien. No importa si es homogéneo o heterogéneo. ¿Cuál sería ahí el catalizador? Y mira lo que dice, se consume en la primera etapa y se regenera en igual cantidad en etapas posteriores. Se consume en la primera etapa. ¿Cuál fue tu primera etapa? Al menos de este ejemplo. El yodo. Entonces, este es tu. Ese es tu catalizador.